vamos a tener como principales objetivos en relación al uso de las cuentas nacionales los siguientes. El primero, el hecho de observar el comportamiento de la economía de un país entre periodos determinados. Recuerden ustedes que al establecer periodos específicos, generalmente es un año, que es el determinado año fiscal, que comienza el 1 de enero del mismo año en estudio al 31 de diciembre, o pueden ser periodos trimestrales, dependiendo de cómo lo vaya estudiando cada nación. Entonces vamos a tener diferencias entre ese comportamiento productivo. Lo que le decía anteriormente, antes de los años 80, pues la principal actividad económica era el cultivo y procesamiento del café, que era la comercialización que nos hacía mayores ingresos a nivel nacional. Actualmente eso ya no es, entonces ese comportamiento se va a ir viendo. ¿Y para qué quiero ver ese comportamiento? Bueno, pues para proyectarnos a futuro, ¿qué es lo que vamos a hacer en diferentes actividades económicas? Si va en auge o va en declive o se mantiene constante. Ahora, otro objetivo es el analizar y prever las actividades de los sectores tanto público, privado y social. Recordando de que el sector público y el sector privado pues tienen dentro de sus actividades producción, pero también tienen sus actividades de gastos. Y el sector social, que generalmente no hay una producción específica, pero sí esta es la encargada de asumir el consumo de lo que se produzca tanto en el sector público como en el privado. Algunos países en el sector público la producción es esencial, en otros la producción descansa en el sector privado. De acuerdo a eso, pues vamos a ver cuál es su contribución ante la sociedad. Y como tercer objetivo tenemos la realización de comparaciones económicas tanto internacionales como regionales. Es muy importante saber cómo se encuentra nuestra economía con respecto al resto del mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que somos seres de los cuales tenemos que tener interrelación. No somos un país autárquico, sino que todo lo contrario, tenemos que tener relaciones tanto de compra como venta. Entonces, tenemos que hacer comparaciones con diferentes países para saber con quiénes podemos hacer negociación o, si no es conveniente, hacer negociación. O irnos comparando con los países que hacen productos similares a los nuestros y entonces ya estamos hablando de la competencia. Y recuerden de que hay que ir controlando la competencia para poder hacer productos que ofrezcan mayor calidad a los consumidores, en este caso a nivel internacional. Entonces tenemos que hacer estas comparaciones. Y cuando hablamos con comparaciones regionales, también estamos hablando a nivel de países cercanos. Por ejemplo, el área de la Unión Europea, comparándose con, por decir algo, el área centroamericana. Bien, y por último objetivo que traemos aquí es la normalización estadística del marco contable de una economía. Hablábamos anteriormente que el sistema de cuentas nacionales nos va a ayudar a hacer un registro ordenado de las principales actividades. Entonces, ese registro ordenado no lo podemos hacer con nuestra propia voluntad, no porque no se pueda, sino que lastimosamente si nosotros nos queremos comparar, queremos comercializar o queremos analizar, debemos de tener un estándar y que ese estándar se utilice a nivel internacional. De ahí es la iniciativa que se tuvo en aquellos años que les comentaba de las Naciones Unidas. Bueno, y tenemos ahí muchas entidades que entran en esta normalización estadística de los sistemas de cuentas nacionales. Tenemos, por ejemplo, la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como los principales. Bueno, ahora, ¿a quiénes se les tiene que hacer ese registro de cuenta? Vamos a tener sociedades no financieras, pero con fines de lucro,
sociedades financieras que lógicamente, como su nombre lo dice, ya va buscando una ganancia a través de el prestar dinero y generar intereses, las sociedades que se hacen sin fines de lucro, organizaciones que existen como instituciones, pero que en su principal objetivo no es darle ganancia a sus dueños, sino que su principal objetivo es incidir positivamente en la sociedad. Los hogares, en el cual ya habíamos hablado que es el núcleo familiar que provee el factor trabajo a el proceso productivo y que por lo tanto se le debe pagar por ese factor y lógicamente los hogares van a adquirir productos y servicios que se han venido generando dentro de una nación. El gobierno en general, tenemos aquí entonces estas diferentes entidades que participan en la productividad, ya sea por generar o por consumir. Y por lo tanto, todos estos los vamos a engrupar en las siguientes macrounidades. La primera se denomina empresas. Esta unidad, empresa, son las sociedades no financieras con fines de lucro y, lógicamente, las sociedades financieras. La otra macrounidad son las familias, que lo van a determinar las sociedades sin fines de lucro y los hogares. Entonces van a entrar aquí aquellas unidades de las cuales no hay inversión, que son, repitiendo, las sociedades sin fines de lucro y los hogares. Ahora, con el gobierno en general, tenemos aquí definitivamente la macrounidad gobierno. Sin embargo, recordando que no somos un sistema económico cerrado, hay que meter otra unidad económica denominado el sector externo. Pero cabe aclarar que nuestros análisis en general lo vamos a hacer sin el sector externo, asumiendo que tenemos una economía cerrada. Lógicamente en la práctica esa no se da, pero es para dar una mejor comprensión en este tema de producto e ingreso. Bien, ahora, los elementos a estudiar cuando nosotros tenemos un sistema de cuentas nacionales bien establecidos son los siguientes. Por ejemplo, podemos sacar el análisis de la estructura de producción de un país por sectores o ramas productivas, que era lo que decía, cuáles son las que más colaboran en el proceso productivo y cuáles lastimosamente no colaboran como deberían de ser. Y de ahí sacar conclusiones y poder hacer proyecciones para una planificación estratégica a nivel nacional. Tenemos también que de ahí podemos utilizar datos para generar el gasto familiar, empresarial y gubernamental. ¿Y para qué necesito estos gastos? Bueno, estos datos de gastos nos pueden dar un indicio de que qué tan productivo puede ser un país. Cuando un país está dominado por el consumo de productos y no se hace nada para producir más, pues es un país en el cual no hay mucho desarrollo y lógicamente vienen muchos problemas económicos y que hay que lidiar con ellos. También se puede hacer el análisis de la estructura del gasto de acuerdo a los tipos de bienes y servicios. Si posiblemente nosotros gastamos más en bienes no básicos y que son bienes suntuarios, ¿cuáles van a ser las repercusiones que se tienen a nivel país si nosotros no controlamos esa estructura? También tenemos la estructura de las relaciones comerciales con el exterior. ¿Quién es nuestro socio económico? ¿Quién es el que nos compra mejor? ¿Quién es el que nos vende mejor? Etcétera. También tenemos que se hace un análisis del nivel de precios y sus diferentes variaciones entre periodos determinados. Y con eso pues podemos hablar un poco sobre el análisis de la inflación. La estructura del ingreso a nivel individual y social. Bueno, nosotros podemos gastar mucho
¿Y cómo está el ingreso para poder gastar mucho? ¿De dónde sacamos ese dinero para hacer esos gastos? Entonces tenemos que analizar también la estructura del ingreso para saber de dónde, cuáles son las posibles fuentes que puedan financiar el consumo que tengamos a nivel de familia o a nivel gubernamental. Entonces, esa es la estructura del ingreso, para ver si nuestras fuentes son propias o tenemos que recurrir a préstamos. La estructura de la población económicamente activa, mejor conocida como PEA, por actividad económica. Vamos a ver aquí entonces a través de este sistema de cuentas nacionales en donde hay más remuneración, por ejemplo, en el salario o en la inversión de los modos de los medios de producción que se tengan. Entonces, con eso vamos a saber qué tan calificada puede estar nuestra mano de obra o qué tan fuerte está en cierta actividad económica y por qué no participa en otras actividades económicas. Como ven, hay una diferente gama de análisis que podemos sacar a través del sistema de cuentas nacionales. Y por último, podemos comparar nuestra estructura económica con respecto a la estructura económica de otros países. Y ahí nos vamos a dar cuenta que algunos países son fuertes en el sector industrial. Sin embargo, pueden ser países que tengan muy buen nivel de desarrollo o países que no son tan fuertes en ese sector industrial, pero son fuertes en el sector agropecuario. Veamos entonces cómo está el nivel de desarrollo de esos países. Y tenemos países también que son fuertes en un tercer sector, que son los servicios. Entonces, esa fortaleza, ¿qué es lo que les hace a ellos para determinar su nivel de desarrollo? Ahora, recapitulando nuestros grandes agregados económicos, que son las diferentes cuentas nacionales que vamos a ver a continuación, se clasifican en agregados de producción, agregados o cuentas de ingreso y agregados y cuentas de inversión y financiamiento. Ojo, no hay que olvidar que cuando estemos en la realidad de una economía abierta, tendremos los agregados de relaciones con el exterior. Veamos entonces ahora las cuentas o agregados de producción. La primera se denomina valor bruto de la producción. ¿Y qué es lo que suma este agregado? Esta cuenta va a ir sumando todos los elementos de bienes y servicios que se han producido en un país, pero ojo, de uso intermedio y bienes finales, y esta sumatoria es a precio de mercado. Ya vamos a explicar cuál es la diferencia de precio de mercado y el otro factor que influye en la cuenta valor bruto de la producción. Entonces, repito, valor bruto de la producción es la sumatoria de bienes intermedios, o sea, la producción intermedia, que es el PI, más bienes finales, la producción que ya está dispuesta a consumirse. Y vamos a tener otro elemento que es los insumos más el valor agregado. ¿Recuerdan ustedes el esquema de entrada de insumo, el elemento a ser transformado y el proceso donde se transforma ese elemento y la salida que era el producto final? Entonces, el valor bruto de la producción me va a dar llamémosle ese panorama para poder sacar la lógica del elemento a transformar y todo lo que se le agregó para que este producto, y repito, no significa que va a salir más caro, sino que tenga mayor valor con el cual el cliente está dispuesto a pagar más. Ese es el valor agregado. Bien, veamos entonces la nomenclatura. BP es valor bruto de la producción. PI, producción intermedia. PF, producción final. Y BA, valor agregado.
No nos olvidemos de esta nomenclatura, porque cuando estemos haciendo los ejercicios nos vamos a ir directamente con ellos. Ahora veamos la otra cuenta, que es el producto nacional o producto final. Realmente, formalmente no tenemos la cuenta así como se llama, producto nacional o producto final, sino que ya vamos a ir viendo qué elementos le va a ir agregando otro nominativo a esta producción. Estos son los elementos. Primero, el impuesto indirecto y los subsidios, que ya habíamos hablado anteriormente sobre ellos, que el impuesto indirecto, cuando se aplica ya al producto terminado, eleva el valor de ese producto terminado, pero para el cliente final. Pero cuando hay subsidios de ese producto, significa que el valor que va a pagar el cliente va a ser menor, porque no es que el dueño de la empresa va a recibir menor valor por el producto, sino que va a ser subsidiado a través del gobierno. Entonces vamos a tener esa relación de impuesto indirecto menos subsidio. Y esta relación me va a dar la diferencia del precio de mercado y el costo de factores, que son los subíndices que van a tener las diferentes cuentas. Cuando la cuenta tiene PM, significa que está a precio de mercado. Significa que se le ha sumado el impuesto indirecto y se le ha restado el subsidio. Por eso, precio de mercado. Pero si no lo tiene, significa que no se le ha agregado el impuesto y lógicamente no se le ha quitado el subsidio. Vamos a hablar de una cuenta nacional a costos de factores. Si no tiene ninguno de estos dos subíndices, la cuenta nacional, entonces estamos hablando que es una cuenta nacional a precio de mercado. Pero cuando tengamos un costo de factores, no debe de faltar el subíndice CF. Y se acuerdan que hablamos también de la depreciación y que la depreciación es, llamémoslo así, una cuota que se establece para representar la baja del valor de los activos fijos. Cuando estamos con eso y se suma la depreciación al proceso productivo, estamos hablando de un valor bruto de la producción. Y si no se le agrega la depreciación, al contrario, o tenemos la depreciación y se resta, entonces vamos a hablar de una producción neta. Entonces, no nos olvidemos de esa diferencia, recordando un poco el impuesto indirecto en El Salvador, el IVA, y que la depreciación se le aplica a todos los bienes de capital o activo fijo, menos a los terrenos.